Amén, buenas noches. ¿Cómo están? Es una bendición estar aquí con ustedes. Y miren, en este nuevo local, ¿verdad? Que Dios les ha dado aquí a la iglesia del centro. Y de mucha bendición, mucha bendición. Amén. Y sé que Dios al futuro va a tener algo más, ¿verdad? Está precioso. Y gracias por recibirnos. Estamos, bueno, ya en el tercer mes de este nuevo año y estamos trabajando arduamente. Recientemente visitamos Toluca, aquí está nuestro pastor Juan Carlos Martínez de Toluca, vino con nosotros y acabamos ahí, la otra iglesia que tenemos en la Ciudad de México, que es en la alcaldía de Coajimalpa, que es casi la salida para Toluca, con su pastor Juan Manuel. Ya los visitamos también, acabamos de visitarlos, mi esposa y yo, así que estamos trabajando y bueno, aquí en esta reunión que están aquí nuestros pastores de Veracruz, parece que el pastor Tadeo no pudo, de Oaxaca no pudo venir, pero está nuestro pastor Alfredo y su esposa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también con nosotros, amén. Y bueno, aquí nuestra pastora Cris y todos ustedes, una bendición muy grande, amén. Permítame hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta noche ya por la bendición de estar aquí en Veracruz con nuestras iglesias, nuestros pastores. Estos tiempos son importantes, Señor. Aparte ya de las actividades que tenemos localmente, cada una de nuestras iglesias, el poder reunirnos como en estos días es también importante en este tiempo de capacitación, de palabra. Mañana estaremos reunidos los pastores también para ver asuntos del ministerio y siempre son importantes. Sabemos que es mucho el esfuerzo, el tiempo, las finanzas que se invierten en todo esto, pero vale la pena. Damos las gracias, Señor, y lo que vamos a compartir en esta noche, que no sea lo que yo escribí en estas hojas, sino tu Espíritu Santo, quien directamente habla la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero hablar, bueno, tengo la oportunidad en esta noche y el domingo hablar acerca del llamado de Dios, en el sentido del llamado al servicio de Dios. Todas las personas hemos pasado por dos llamados. El primer llamado a la vida del ser humano es el llamado a la salvación. Cuando alguien nos compartió el mensaje de salvación y nos hizo una invitación, porque el término llamado, klesis en griego, quiere decir invitación. Quiere decir entonces que al ser una invitación podemos o no aceptar esa invitación, ¿verdad? Y bueno, todos pasamos ya por ese primer llamamiento, ¿verdad? Aceptamos al Señor, nacemos de nuevo espiritualmente y entonces comienza ya nuestra nueva vida espiritualmente hablando. Nos integramos a la iglesia, empezamos a asistir y con el tiempo recibimos, ya como miembros de la iglesia, recibimos otro llamado, que es el llamado para servir a Dios en alguna de las áreas dentro de la iglesia. Ahí en la parte de atrás tenemos la declaración de misión de Comunidad Cristiana Nueva Vida y la declaración de visión. Todas las iglesias cristianas, aún de las diferentes denominaciones, pero que conformamos el cuerpo de Cristo, todos somos parte de la gran comisión. Todos sabemos ya en Hechos, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos después de 40 días de estar aquí ya resucitado, les dijo a los discípulos: no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. Sabemos que ya cuando el Señor ascendió a los cielos pasaron 10 días
en los que los discípulos, que en total eran 120, lo sabemos ahí en Jerusalén, estuvieron 10 días orando, platicando, preguntándose, tal vez con ciertas inquietudes, con ciertas preguntas, ¿verdad? Pues ya se fue el Señor y ¿qué es eso de recibir? Sabemos que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Sabemos que ya en esa primera sermón en Jerusalén con Pedro, como 3,000 personas se arrepintieron. Pero bueno, antes de ascender a los cielos, dejó a su iglesia la gran comisión, misión compartida. Los dos elementos de la gran comisión, el primero es ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Y el segundo aspecto de la gran comisión es hacer discípulos. Entonces es primero predicar el mensaje de salvación, y cuando las personas, ya aceptan al Señor, se integran a la iglesia, ya luego viene el proceso de discipulado. Amén. Y todas las iglesias trabajamos en esto. O sea, la misión nos dice lo que tenemos que hacer. La misión de nosotros, y pues va de la mano, pues con la misma declaración, con la misma definición que pudieran tener todas las iglesias cristianas. Nuestra misión es ser una iglesia que guíe a la familia a su restauración integral a través de una relación personal con Jesucristo, el estudio y aplicación de la palabra de Dios. Esa es nuestra misión, es parte de la gran comisión, ir y predicar, ¿verdad? Y bueno, ayudar ya a toda una familia a su restauración. La misión nos dice lo que tenemos que hacer. Todas las iglesias cristianas la tenemos. Y la visión es más específica. La visión nos dice cómo lo vamos a hacer. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora la visión nos dice cómo nosotros lo vamos a hacer. Y entonces ahí es donde puede variar de una iglesia a otra. En esencia es lo mismo, pero cuando tenemos ya bien una declaración de visión, eso sabemos nuestra misión, y cuando tenemos la declaración de visión, entonces Dios a través del Espíritu Santo nos va a ir llevando a las diferentes estrategias, métodos de trabajo, todo lo que hacemos, ¿verdad? Con cada área, con cada ministerio, para poder cumplir nuestra misión. La declaración de visión de Comunidad Cristiana Nueva Vida es ser un ministerio líder que pueda alcanzar e impactar a toda la sociedad a través de establecer iglesias en la República Mexicana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como iglesia? Donde se pueda guiar a los creyentes a una madurez espiritual. Y ahí viene entonces, ¿por medio de qué? Por medio de estudios bíblicos, de conferencias, seminarios, retiros, desarrollo de liderazgo y grupos de estudio en casa. Esto no quiere decir que tenga que ser exactamente para cada iglesia, ¿no? Cada iglesia de cada denominación pues sabe qué es lo que va a hacer, pero entonces teniendo la declaración de misión y la visión, entonces ya podemos establecer planes, podemos establecer metas. ¿Y cuál es nuestro anhelo como iglesia, como cristianos? Ver a un México transformado, donde los valores cristianos serán la base para construir un país libre y justo para las futuras generaciones. Eso es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Para eso es todo lo que nosotros hacemos como iglesia. ¿Amén? Quiero hablar acerca del llamado. Tengo 6 preguntas. Hoy vamos a tratar de contestar la primera, ¿verdad? Hasta donde nos dé el tiempo. ¿Por qué nos llama Dios? Número 2, ¿qué es un llamado? Número 3, ¿quiénes son los llamados? Número 4, ¿cómo Dios me llama? Número 5, ¿cuándo me llama Dios? Y número 6, ¿cómo pongo en práctica
mi llamado? Obviamente, cada una de estas preguntas se refiere a un tiempo de una conferencia o plática o enseñanza. Entonces, ¿por qué nos llama Dios? Al servicio, ¿ok? Estamos ya teniendo la certeza, la seguridad de que todos somos cristianos, o no sé si alguien en esta noche que está con nosotros no es cristiano todavía. Me gustaría que levantara su mano, para hacerle saber que está en casa, que está en familia y que qué bueno que está aquí, ¿ok? Entonces, todos somos cristianos. Entonces, ya muchos de nosotros hemos tenido un llamado para servir a Dios. Y tal vez tenemos, y bueno, puedo ver a la mayoría de ustedes, ¿no? Que sirven a Dios de alguna u otra forma, en alguna o en otra área, pero también podemos tener aquí hermanos y hermanas que todavía no están sirviendo en la iglesia. Recordemos que la salvación no es por medio de obras, ¿estamos de acuerdo? Es por medio de la fe y de vivir en una vida de santidad. ¿Amén? Entonces, pero las obras, el servicio es sumamente importante. Estamos viviendo tiempos donde los acontecimientos en el mundo se están dando de una forma muy rápida en todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos una población mundial de 8,200 millones de personas aproximadamente a nivel de todo el mundo, ¿no? Y bueno, China, la India, son de los países que tienen mayor número de población. Estados Unidos también tiene más de 300 millones de habitantes, y la población en nuestro país, en todo México, es de 133 millones 400,000 habitantes. Somos un país grande, ¿no? Ya a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Ocupamos el tercer lugar, quitando Estados Unidos, ¿no? De toda Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, Colombia y Brasil también son países muy grandes. Calculamos que en México el 20% de la población somos cristianos. Es un cálculo general, no se puede, porque no hay una estadística así muy detallada, pero bueno, tantos años de trabajar en las cosas legales con iglesias cristianas nos llevan a esta cifra aproximada. Debemos ser entonces como 26 millones de cristianos en la República Mexicana, más o menos, o sea, y todo. Entonces, falta muchísimo por alcanzar. Y los acontecimientos nos están ganando en la labor que está haciendo la iglesia. Aún nosotros conocemos en lo espiritual que, bueno, va a venir un nuevo orden mundial, ¿verdad? Va a ser un tiempo de preparación para los últimos acontecimientos. Y en el mundo secular, y conociendo y viendo las noticias de lo que está pasando en el mundo, se habla ya de un nuevo orden mundial que se está formando. No en lo espiritual, ¿no? El mundo lo ven en todo lo demás, ¿no? En lo político, en lo social. Y ningún país, ni siquiera nosotros, estamos exentos de todo lo que está pasando en el mundo. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia tenemos que trabajar para poder cumplir nuestra misión, que es alcanzar a las personas inconversas, y luego la visión, todo el proceso de capacitación, enseñanza, discipulado. Y no es fácil. La visión es el arte de ver cosas invisibles. Cuando tenemos una declaración de visión, sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, y todavía no lo vemos en un sentido físico,
pero es algo que ya nosotros anhelamos, ¿no? Por eso para mí la visión es eso, es el arte de ver cosas invisibles, algo que todavía no se ha hecho. Y todos estamos involucrados. Obviamente existe un libre albedrío. Usted decide si va a servir a Dios o no en la iglesia. Usted puede venir a la iglesia, ser parte de la iglesia, pero puede decidir no involucrarse en ningún ministerio dentro de la iglesia, y usted tiene toda la libertad de hacerlo. Amén. Pero usted siempre será parte de aquí. Aquí nunca ponemos a ver los que sirven de este lado y los que no sirven, o sea, en el sentido de servicio, no de servir en otra cosa, ¿no? Pero es algo hermoso el poder servir a Dios. Yo me salvé el 30 de noviembre de 1985. 40 años, ¿verdad? Y yo recibí mi llamado para servir en agosto de 1986. O sea, 9 meses después de mi conversión y que ya empecé a asistir, a involucrarme en la iglesia, 9 meses después recibí mi llamado para servir a Dios. Lo acepté, por supuesto, y a partir de esa fecha de agosto del 86, no he dejado de servir a Dios cada día en todos estos años, en las diferentes áreas, posiciones que Dios nos va llevando. Mi primer trabajo fue igual, como nuestros hermanas sugieres, estar en la puerta para recibir a las personas. Ese fue mi primer trabajo, servicio en la iglesia, y bueno, fuimos pasando ya por todas las áreas hasta el día de hoy. Ya tenemos, mi esposa y yo, 36 años como pastores, y en todas las áreas de pastorado, ¿no? Y me río cuando digo esto porque yo le había dicho a mi esposa hace años que a los 65 años ya me iba yo a jubilar de pastor. Y no pasó, ¿verdad? Y luego, bueno, le dije, bueno, a los 70 ya yo creo que ya es tiempo, ¿no? Ya en el mundo secular a los 70, pues ya muchas personas están jubiladas, ¿no? Pero no pasó, no pasó. Y bueno, ahora le había dicho, bueno, a los 75, ahora sí, ya a los 75, yo ya me jubilo, nada más veo, checo y todo, y cumplí los 75 años de edad hace dos meses, menos del 22 de enero, y parece que ahora va a ser hasta los 80 años. Si es que Dios me permite vivir todavía y me permite seguir siendo o estando activo, ¿verdad? Y que tengamos la capacidad para hacerlo, entonces ya no pongo fecha, ¿no? Ya Dios, hasta que tú digas o hasta que tú me llames, ¿verdad? Yo sé que ya estoy más cerca de la eternidad que ustedes, pero seguiremos, ¿no? En este compromiso de servir a Dios, ¿no? Y de tiempo completo, ¿no? Yo sé que en muchas iglesias, muchos pastores no, o sea, siguen teniendo sus trabajos seculares porque tienen que mantener a su familia. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no está en la capacidad financiera de mantenerlos, ¿no? Pero bueno, siempre lo ideal es que un ministro, un pastor, que es un trabajo de tiempo completo, podamos estar de ese tiempo completo y todo. Y no es fácil. Amén. Y bueno, vemos cada día el avance de los acontecimientos en el mundo. Y Dios siempre quiere, obviamente, establecer una relación personal con cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. En Efesios 1:4 dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, habla de la vida cristiana en una vida de santidad. Amén. Ok, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, pero esto no elimina el libre albedrío de todas las personas.
No es que Dios nos escogió, tú eres santo, tú no eres santo, tú te salvas, tú te pierdes. Porque hay doctrinas que así lo manejan. Manejan en la doctrina de la elección y la predestinación que Dios determina quién se pierde y quién se salva. Sí, está predeterminado el plan de la redención, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero siempre en base al libre albedrío. Ya estoy viendo acá. Siempre en base a la decisión que nosotros podemos y tenemos que tomar. Porque el libre albedrío existe desde el huerto del Edén. Si Dios hubiera predeterminado quién sí y quién no, ese fruto, que sabemos lo que pasó en Edén, Dios lo hubiera puesto fuera del alcance del hombre. ¿Pero por qué estaba a su alcance? Porque Dios le dio al hombre la determinación de tomar sus propias decisiones. Sabemos la mala decisión que tomaron Adán y Eva y la consecuencia del pecado que entró al mundo. Amén. Entonces, seguimos teniendo un libre albedrío nosotros. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Obviamente le pedimos sabiduría a Dios, la guianza del Espíritu Santo que nos lleva en un proceso de crecimiento. Y el término llamado klesis con K en griego quiere decir invitación o vocación. Juan, todo el capítulo 15 que habla de la vid verdadera es la oración del Señor Jesucristo hasta el capítulo 17, cuando ora por sus discípulos. Toda esta oración la realizó la noche que fue aprendido, cuando nuestro Señor estaba celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Y todos conocemos el capítulo 15 de Juan, que habla acerca de la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos. Le leo nada más el verso 16 de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Está orando, ¿no? Para que haya un fruto en nuestra vida. Aquí habla del fruto del Espíritu Santo, el crecimiento, y podamos permanecer en santidad. Cuando la Biblia habla de frutos, ya habla de las obras, del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Obviamente, todas estas verdades siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Incluyen a todos los cristianos. Cuando nosotros entendemos esta verdad, vamos a tener un sentido de que hay un significado y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y el propósito quiere decir la intención, lo que Dios quiere hacer. Entonces lo entendemos, ¿no? Yo cuando recibí mi llamado lo acepté, empecé poco a poco, y entonces fue cuando pude comenzar a entender, mi vida tiene un propósito, más allá de lo que era, porque yo antes de ser cristiano, yo no creía en Dios, ni siquiera creía en Dios, ni siquiera iba a la iglesia tradicional. Mi esposa sí iba a la iglesia, yo la acompañaba como esposo, pero yo no creía en Dios, ¿no? Creía en mí mismo, y bueno, andaba con grupos así muy alejados de Dios. Pero ya como cristiano, y ya cuando hubo ese llamado a mi vida para empezar a servir, entonces me di cuenta que hay un significado para mi vida, hay un propósito que Dios tiene para mí dentro de la iglesia. Y entonces, cuando hay ese significado y ese propósito, lo entendemos, viene entonces un sentido de mayordomía. El mayordomo quiere decir un administrador. O sea, entonces viene un sentido en que Dios puede usar nuestra vida en el trabajo
dentro de la iglesia. Y todas las áreas de trabajo en la iglesia son sumamente importantes. Y entonces, al tener primero sentido de significado y propósito, después sentido de mayordomía, entonces va a venir una responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios está depositando algo en mí. Dios se está fijando en mí. Dios me puede usar de alguna manera y entonces eso va a implicar una responsabilidad ante Dios. Y no hemos dejado de servir a Dios en todas las etapas que hemos pasado, en toda nuestra familia, en la vida de la iglesia y todo, pero entendiendo esto, ¿verdad? El sentido de significado, propósito, de mayordomía y de responsabilidad ante Dios, entonces no dejamos de hacerlo. Amén. A todos los cristianos se les considera llamados por Dios a servirle. Hay muchas escrituras, ¿no? Romanos 1:6, 1 Corintios 1:1-2, Efesios 1 del 1 al 6, Efesios 4:1, 1 Tesalonicenses 1:4. No vamos a ir ahí, son muchas y usted, bueno, las puede encontrar. Y fíjese que, bueno, no sé, es interesante a veces cuando leemos libros de biografías de grandes líderes cristianos en el mundo y en todas las épocas. No sé si usted ha acostumbrado, es interesante, ¿no? En muchas ocasiones ver las biografías de los grandes hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia, pero también ha habido muchos cristianos o cristianas que pasan desapercibidos, o sea, no para Dios, ¿no? Sino no se conoce en el mundo mucho lo que hicieron, pero entregaron su vida a Dios y fueron parte en que en el reino de Dios se siga estableciendo aquí en el mundo. Entonces, yo tomé algunos ejemplos, ¿verdad? En estas clases sobre el llamado y por ejemplo, me llamó mucho la atención a un hombre alemán, R.G. Letourneau, que fue un inventor, fue ingeniero y un inventor industrial en el mundo. Él diseñó algunas de las maquinarias más grandes del mundo, el bulldozer, las motos niveladoras, las grúas, móviles, equipo para arenar, plataformas marítimas para extraer petróleo. Él fue un ingeniero, ¿verdad? Que tuvo pues, toda esa capacidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, él fabricó el 70% del equipo pesado para mover por tierra que fueron utilizados por los aliados. O sea que sus inventos y su maquinaria y todo sirvió durante la guerra. Su biografía dice que de joven no fue tan brillante, había abandonado la escuela a los 14 años, trabajó en oficios, a los 28 años se casó, ¿verdad? Su primer hijo de esta pareja murió de una enfermedad pequeño. Entonces, él nació en cuna cristiana, pero por todas estas situaciones se había alejado de Dios hasta que un día hizo un compromiso con Dios, ¿verdad? De todo. Por supuesto, a lo mejor influyó el fallecimiento de su pequeño hijo y todo, se puso al servicio de su pastor y después de ahí se dedicó, él era empresario, ¿no? Se dedicó a hacer negocios. Dios lo prosperó de gran manera. Un día él y su esposa decidieron dar el 90% de sus ingresos para la iglesia y vivir con el 10%. Obviamente era un hombre que tenía una capacidad económica grande, pero pues no cualquiera toma una decisión de ese tipo, ¿no? O si hay alguien aquí que la ha tomado, me quito el sombrero ante usted. Si usted otorga a la iglesia el 90% y se queda con el 10%.
pero no se preocupe, no va a haber llamado para eso, ¿no? Lo que tenemos que otorgar, bueno, es el diezmo, ¿no? Y la ofrenda, bueno, ya lo que sea con eso tiene, ¿no? Yo sí conozco a varias personas, conozco un empresario de taquerías en la Ciudad de México, muy famosas, que él decidió hacer eso y bueno, Dios lo ha prosperado mucho, ¿no? Entonces, él proveyó fondos para esfuerzos misioneros. Él fundó una universidad en 1946 y esa universidad parece que sigue alentando alumnos, o sea, cristiana, hasta el día de hoy. Trabaja, ¿verdad? Y con sus alumnos para que lleguen a ser buenos empresarios, trabajadores, todo, porque esa fue el área de él, ¿no? El área de los negocios y todo. Entonces, él ya falleció, parece que falleció en 1979, ¿verdad? Pero todo lo que dejó, el legado que dejó, sigue activo, ¿no? Y tal vez no, su biografía no está en la de otros grandes hombres y mujeres y todo, pero hizo la parte que le correspondió. Y entonces la universidad que él fundó con su esposa sigue preparando a empresarios cristianos, ¿no? Que van a salir, van a hacer negocios en las diferentes áreas, pero como cristianos siempre para apoyar a Dios. Amén. Entonces, fueron los dones, ¿verdad? Hubo dones que el Espíritu Santo le otorgó a este hombre, ¿sí? Y los dones, por aquí había puesto una escritura, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables quiere decir algo que no se puede anular. Amén. Y es inapelable. Los dones, bueno, los dones del Espíritu Santo nos sirven para la edificación de la iglesia, no de nosotros. Nuestra edificación personal, nuestro crecimiento personal como cristianos es a través del fruto del Espíritu Santo. Y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe qué dones le ha otorgado el Espíritu Santo a usted? Es importante, ¿no? Saberlos y utilizarlos, ¿verdad? Porque muchos dones están ahí, ya nos fueron dados, nos fueron otorgados, pero en muchas ocasiones no los utilizamos nosotros. Entonces, usted vea, y si los dones que el Espíritu Santo le ha otorgado los utiliza, pues qué bueno, va a ser más efectivo en su trabajo, en el servicio dentro de la iglesia. Amén. Si no lo sabe, todos los cristianos tenemos por lo menos un don, ¿verdad? Que nos ha sido dado. Es importante entonces estudiarlos, buscarlos y aplicarlos para el crecimiento de la iglesia. Yo sé los dones que tengo, sé los dones que no tengo. Entonces, cuando en la iglesia se requiere utilizar un don que yo no tengo, pues yo sé que en nuestros colaboradores, servidores y todo, hay quien tiene ese don, que es el que puede utilizar. Como el don de sanidad, por ejemplo. Yo no tengo el don de sanidad. Oro por un enfermo y se me enferma más, entonces no tengo yo el don de sanidad. Entonces, cuando tenemos que orar por alguien que esté enfermo, pues yo sé como pastor quién de nuestros servidores o servidoras tienen el don de sanidad para que ellos sean los que lo ejerzan, ¿no? Entonces, esto es importante. Usted conozca, vea cuáles son sus dones. Ajá. Y una pregunta de ¿por qué nos llama Dios? Es este es el primer punto, por el testimonio de la palabra de Dios. Me avisas, pastor, cuando ya tengamos que terminar, ¿sí? Al fin que el domingo vamos a continuar, la verdad, y todo un poquito más. Entonces, siempre digo esto, ok. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todos sabemos que Mateo 24 habla, dicho por nuestro Señor Jesucristo, de los acontecimientos de estos
últimos tiempos, que es muy importante que el evangelio sea predicado a toda persona, y después de esto dice, vendrá el fin. Esto no quiere decir que todas las personas van a aceptar al Señor Jesucristo. Cada persona va a tomar su propia decisión, pero es importante que el evangelio sea predicado a todos. O sea, lo que el Señor quiere es que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, independientemente de la decisión que ellos van a tomar o no la van a tomar. Pero nuestra obligación como iglesia es eso, es ir y llevar el mensaje de salvación. La Biblia entera, ¿verdad?, da el testimonio de que Dios escoge obrar porque hay un plan para la redención del mundo. Redención quiere decir la liberación mediante el pago de un precio, ¿verdad? Que ese fue lo que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Dios obra por medio de su pueblo para realizar este propósito eterno, para redimir al mundo del pecado. Dios en su voluntad, soberanía, Él podría hacer las cosas por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Como por ejemplo cuando Dios obró en la creación del universo, Él lo hizo solito, ¿no? Con el poder de su palabra y todo. Pero Dios escogió no hacer de esta manera, llevar el mensaje de salvación. Dios escogió, entonces llama al ser humano a una relación especial con Él. Siempre que Dios quiere realizar sus propósitos. Cuando Dios estaba a punto de destruir a toda la humanidad debido al pecado, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a un hombre, a Noé, y por medio de él preservó a su familia y a los animales, ¿verdad?, que entraron al arca para poder volver a repoblar la tierra. O sea, Dios le dio una oportunidad a la humanidad y usó entonces a Noé. ¿Okay? Cuando, Dios comienza a establecer el plan para redimir a la humanidad, escogió a Abraham para que de él saliera el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y que el modelo de fe de Abraham siguiera influyendo en la humanidad. Cuando Dios estaba listo para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, no lo hizo Dios solo directamente. Escogió ¿a quién? A Moisés, y lo capacitó para que él fuera el libertador, ¿no? Y lo envió para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Cuando sabemos que tuvieron que pasar 40 años en el desierto, ¿verdad?, como disciplina por su falta de fe, y cuando ya Moisés murió, cuando él ya no pudo entrar a la tierra prometida, después de esos 40 años, Dios escogió ¿a quién? A Josué, que fue el líder para conquistar. Dios pudo haber deshecho, destruido a todas las naciones que estaban en Canaán, así como destruyó Sodoma y Gomorra. Dios lo pudo haber hecho, pero no. Dios usó a Josué y usó a su pueblo para que ellos, porque si hubieran entrado tan fácilmente, se hubieran olvidado de Dios. Les tuvo que costar. Amén. Esa es la realidad. Entonces, ¿a quién Dios usa actualmente para llevar con urgencia el plan de salvación a las personas inconversas? ¿A quién? A nosotros, a su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Y cada uno, hay una referencia hermosa que hace el apóstol Pablo, que compara a la iglesia con un cuerpo humano en Corintios, donde así como todos los miembros del cuerpo son importantes, así cada uno de nosotros somos miembros importantes dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, todos
podemos tener una función específica dentro de la iglesia. ¿Qué dicen las estadísticas del servicio? En una iglesia de 100 personas, en promedio 20 son las que realmente están ejerciendo un servicio. Entonces, el 20% de los miembros realiza el 80% de todo el trabajo de la iglesia. Y el 80%, entre todos, solamente realizan el 20% del trabajo de la iglesia. Ese es en promedio, ¿verdad? Puede haber iglesias donde obviamente un porcentaje más alto esté incluido, pero yo conozco iglesias donde menos del 20% están incluidos. Con las finanzas es lo mismo. El 20% de los miembros otorgan el 80% de todas las finanzas y entre el otro 80% otorgan el 20%. Entonces, la iglesia no está avanzando de acuerdo a los acontecimientos que se están dando en el mundo. Amén. Y este modelo revelado en la Biblia sigue siendo la manera en que Dios obra actualmente. Dios siempre ha llamado al hombre para la realización de sus propósitos, en especial la redención del mundo. Hubo una ocasión cuando Dios no podía encontrar una persona por medio de la cual pudiera realizar su propósito de redimir. Ezequiel 22, 30 y 31. Todo el capítulo habla de los pecados de Jerusalén. Ezequiel 22, hasta el 31. Pero los dos últimos versos, 30 y 31, dicen de Ezequiel 22, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea, que hiciese camino, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios estaba buscando a alguien que se pusiera a interceder, o sea, que se pusiera en la brecha, dice, y no lo encontró, dice, y no lo hallé, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Cosa tremenda, ¿no? Dios en su amor, en su misericordia, pues perdona, pero no encontraba aquí. Ezequiel 33 habla, es el del deber del atalaya, ¿verdad? Tiene 20 versículos, del 1 al 20, 33. Atalaya quiere decir centinela, quiere decir guarda. Amén. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué es lo que Dios está esperando de su iglesia para la redención del mundo? Fíjese usted, la redención eterna de otros, hablando de gente del mundo, puede depender de nuestra respuesta a la invitación de parte de Dios. Puede depender de nosotros en el sentido de ¿qué? De que tenemos que ir y predicarles. Obviamente la persona va a decidir si acepta o no acepta. Pero si acepta, imagínese usted, ¿no? Nace de nuevo, sus pecados son perdonados, y eso fue ¿por qué? Porque nosotros tuvimos la capacidad de ir y compartirle el mensaje de salvación. Entonces, eso es muy importante. Como es muy importante ya todo el trabajo que hacemos dentro de la iglesia, el discipulado, la capacitación, cada iglesia tiene una estructura, cada iglesia tiene un organigrama. La iglesia cristiana funciona en un aspecto como una empresa. No digo en el aspecto financiero ni nada, pero en toda la estructura, en toda la organización, ¿verdad? Cada ministerio, bueno, todas las iglesias tienen los ministerios de acuerdo a su visión, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la gente que tienen, y todas las iglesias tenemos que estar estructuradas y tenemos que estar organizadas. Pero entonces de nuestro trabajo hacia allá afuera o no, depende
que muchas personas se van a salvar o no se van a salvar. Dios quisiera que todos procedieran al arrepentimiento, pero hay un libre albedrío. Pero por lo menos, por eso termina Mateo 24, y será predicado el evangelio, ¿dónde? A toda criatura, y después de esto, el fin. O sea, Dios todavía está siendo paciente en lo que se está dando allá afuera en el mundo. ¿Cuántas personas han muerto ahorita en la guerra con Irán? Miles. ¿Y cuántos de esos miles eran o fueron cristianos? ¿No? La mayoría eran árabes, la mayoría. O sea, ¿cuántos? O sea, es algo bien difícil, ¿no? Tenemos nosotros que entenderlo. Entonces, debemos tomar muy en serio esa invitación para ser un instrumento y llevar el mensaje de salvación a otras personas, ¿no? Y somos responsables de hacerlo. Todos lo tenemos que hacer. No sé, bueno, nosotros allá en la iglesia, e incluso siempre tenemos nuestras gráficas de asistencia, cuántas personas fueron, tengo nuestras gráficas, siempre con los líderes lo hacemos, cuántas personas nuevas llegaron, cuántas se han salvado, a cuántas se les está visitando. O sea, tratamos, ¿no?, de hacer el trabajo lo mejor posible para tener, siempre tenemos una gráfica de asistencia como un marco de referencia. La asistencia no te dice exactamente cuántos miembros tienes, porque un domingo vienen unas familias, otro domingo no vienen y vienen otras familias, y todo es cambiante la situación. Pero la asistencia es solamente un marco de referencia que te está diciendo, hoy sí estamos creciendo o no estamos creciendo, o qué está pasando. O sea, en fin, todo eso, ¿no? Yo sé que ustedes están también estructurados y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahorita que mencioné Ezequiel, en su llamado para ser una atalaya para el pueblo de Dios, Dios lo hizo porque no quería que su pueblo sufriera más castigo. Entonces, llamó a Ezequiel, le asignó la tarea de advertirle a su pueblo, aunque Dios podía haberlo hecho por él mismo, pero escogió hacerlo por medio de Ezequiel. Entonces, cuando Ezequiel recibió el mensaje de Dios para su pueblo, se convirtió ¿en qué? En responsable por entregarlo. Y si no lo hubiera hecho, hubiera sido responsable por la muerte, la perdición de todas las personas. Tenemos una responsabilidad, tenemos un trabajo global como iglesia. Estoy hablando ahorita no individual en cada uno de nosotros, sino global como iglesia. ¿Qué tanto estamos cumpliendo la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo? Para hacerlo. Cuando Dios nos llama, debemos saber cómo responderle. Como iglesia debemos entender la naturaleza y la responsabilidad que implica el llamado que nosotros tenemos y las consecuencias de no llevarlo a cabo. Repito, si usted no está sirviendo en la iglesia, eso no compromete su salvación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que la salvación es individual y es por medio de nuestra relación personal con el Señor. Amén. Pero yo entiendo que todos tenemos una responsabilidad para hacerlo. Y yo como pastor, todo lo que yo le pido a usted que haga es porque yo ya lo hice en ese aspecto. Yo fui socio, bueno, trabajé en el gobierno, luego fui socio de una empresa de ingeniería. Soy ingeniero civil de profesión secular. Pero cuando Dios me llamó de tiempo completo, y esto fue antes de ser pastor, yo ya quería ser pastor, me estaba preparando, y Dios me dijo, deja tu carrera y que tu esposa deje su carrera también como educadora. Y todo lo hicimos. Claro, esto yo no lo recomiendo a todos, ¿no? Son decisiones muy importantes,
que esto debe venir directamente de Dios a cada uno de nosotros. Pero lo hicimos, ¿no? Y dejé mi empresa, no pude sacar nada porque yo rompí mi parte, éramos 4 socios y empezamos a depender de Dios 9 meses antes de ser pastores. Entonces, todo lo que yo le pueda pedir a usted, digo, no le voy a pedir que deje su empresa, ¿no? Ni que deje su trabajo secular, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero nosotros lo hicimos, así que todo lo que yo puedo pedir, hemos pasado por todas las áreas y Dios siempre nos ha respaldado. Amén. Esa es la realidad. ¿Está usted consciente de que el destino eterno de millones de personas depende de la respuesta de usted al llamado de Dios? O sea, está dependiendo de que nosotros vayamos. Todos tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, todo. Si somos el 20% de cristianos, es decir, de cada 10 personas con las que usted se relaciona, en promedio 2 son cristianas, en promedio, y 8 no. O sea, todos tenemos conocidos para hacerlo. Ya depende si estamos tomando esa responsabilidad. ¿Dios le ha confiado un mensaje para las personas inconversas? Claro que sí. Ahorita en la tarde que veníamos en la mañana que veníamos en el avión, bueno, nos sentamos separados mi esposa y yo, y se sentó conmigo un joven, un ingeniero industrial, y fue como 1 hora de vuelo, pero en esa hora platicamos bien bonito. Todo él es católico, por supuesto, y todo, ya le dejé mi teléfono y todo le interesó, y bueno, pues aprovechamos, ¿no? Esa horita del viaje y todo, para compartir la experiencia. Por ejemplo, no lo llevé, no le dije, oye, ¿quieres aceptar, cierto? No, fue una plática así como introductoria y todo, ¿no? Sí, porque él vive en la Ciudad de México, ¿no? Vino de vacaciones, y si ya luego me habla y todo, bueno, habrá la oportunidad, si la hay, de poder predicar. O sea, claro, hay tiempos en los que no es correcto. Si usted está en su trabajo y todo, bueno, no va a dejar de su trabajo para estar haciendo. O sea, tiene uno que buscar siempre el tiempo correcto. Entonces, esa es la realidad, ¿no? ¿Cuánta gente se está perdiendo diariamente, ¿no? ¿Cuánta gente muere en nuestro país diariamente por las razones, las circunstancias que hay? ¿Cuántos de ellos eran cristianos, no? ¿Cómo vamos, pastor? Tú dime. Bien, pero ¿cuánto es bien? Bueno, tú me avisa. Bueno, que sí, pero no quiero terminar muy tarde. Punto número 2 de este primer, es un llamado para la eternidad. Lucas 22, 29 y 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, es un llamado para la eternidad. No todo termina aquí en la tierra, ¿no? Cuando ya cada uno de nosotros nos toque partir de este mundo, o que en vida venga el arrebatamiento, nos tome en vida, no, entonces no moriríamos, nuestros cuerpos serían glorificados y nos iríamos, ¿no? Y todo. Entonces, Dios nos creó no solo para este tiempo, sino para la eternidad. Dios nos creó, en Génesis, a su imagen y semejanza. Ajá. Entonces, y para Dios yo creo que el tiempo es donde se hacen las inversiones eternas, ¿no? Todo lo que estamos haciendo aquí, estamos siendo preparados para la eternidad. El mundo no sabe qué va a haber después de de la partida física de las personas. Unas personas creen que van a reencarnar en otras cosas, otras no creen en Dios. En fin, cada persona puede tener su propia idea. Nosotros sabemos que no termina aquí. Aquí estamos de paso, el tiempo que Dios nos asigne, nos concede vida, pero después se nos abre una eternidad. Y yo quiero pasar la eternidad
en la presencia de Dios. No quiero ser o quedar descalificado en esta tierra, en ese aspecto. Quiero hacerlo, ¿no? Hablando de liderazgo, la persona más triste del mundo es aquella que tiene vista, pero no tiene una visión específica. O sea, tiene vista en el sentido que vemos, pero no tiene una visión específica. Y tenemos que pedirle a Dios eso, como iglesia. O en su área, en su ministerio, en el que usted trabaje también, ¿no? Tiene una visión específica. Porque si no hay una visión, pues usted no sabe, que puede saber lo que tiene que hacer, pero no va a saber cómo lo va a realizar. Entonces, tenemos que tener una visión específica. Entonces, mire, Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén, la recompensa. Y todos los cristianos, cuando nos vayamos, vamos a pasar por el trono de Cristo. Bueno, nos vamos a casar con el Señor en las bodas del Cordero, porque la iglesia es ahorita la novia. Y después y ahí sí vamos a ser juzgados. No es el juicio de salvación y perdición, ya somos salvos, nos fuimos. Ahí sí ya vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestro trabajo, y van a ser probadas por el fuego. Y se nos van a otorgar galardones. Son 5 en especial, pero no los vamos a mencionar, los menciona en otras escrituras y Pablo, ¿verdad? Y después vamos a regresar con el Señor. Después de aquí va a pasar la tribulación, la gran tribulación, y va a regresar el Señor con su iglesia para establecer su reino milenial. Amén. ¿Y quién le va a ayudar a gobernar? Su iglesia, los que nos fuimos y los que tienen galardones. Amén. Así que es algo hermoso. O sea, no trabajamos nada más para este tiempo, es para la eternidad. Y debemos buscar eso, la eternidad, usando el tiempo como un regalo de parte de Dios. Todos debemos aprender a usar bien nuestro tiempo, a utilizarlo al máximo en su llamado de Dios. Si usted vio la película, la lista de Schindler, bueno, se me trabó la lengua, ¿verdad? Que habla de un empresario, ¿verdad? que rescató a muchos judíos de la muerte porque los contrató. Y fue verídico eso, ¿no? Fue verídico. Yo vi después documentales, ¿verdad? De la gente que sobrevivió, le hicieron un homenaje y todo. Pero al final ya, porque ya tenía que irse, porque ya estaban entrando los aliados. Al final se estaba despidiendo de la gente, si usted vio la película, y entonces trajeron su auto, un auto muy lujoso donde se iba a ir. Y entonces él dijo: ay, si hubiera vendido este auto, a lo mejor hubiera salvado a otras personas. Oh, está tremendo. Y el rabino, bueno, le dijo: no te preocupes, tú hiciste lo que tenías que hacer. Está muy buena la película, ¿no? Usted la vio, muy larga y todo, ¿no? Pero vale la pena. Sí, esto tenemos que aprovechar. ¿Usted cree que ahorita ya a mi edad y en el tiempo no voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos? Ya el tiempo que desperdiciamos antes, pues ya no lo podemos recuperar. Yo me salvé, me faltaban 2 meses para cumplir 35 años de edad. Antes de ello, pues aquí está mi esposa, todos los problemas que tuvimos en nuestro matrimonio y todo por mi culpa y por mi adicción al alcohol, era yo alcohólico y todo, ¿verdad?
Por eso cuando veo a nuestros jóvenes, a los niños, todo que ya conocen de Cristo, dicen, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo ya no pude hacerlo eso, pero no puedo regresar al pasado ni nada. Si hubiera conocido al Señor de más. No, ya no se puede, ya no se puede. Por eso tenemos que aprovechar al máximo. Ahora en abril que tenemos a nuestros jóvenes allá en nuestra iglesia en la Ciudad de México, El amado viene es el título. Vamos a estarles hablando acerca de los acontecimientos de estos tiempos y lo que viene y todo, ¿no? Para que estén preparados nuestros jóvenes y ellos sigan trabajando, sirviendo a Dios hasta que se den esos acontecimientos, ¿no? Si lo vamos a ver o nosotros, no. Entonces, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Amén. Totalmente. Debe aprender a invertir para la eternidad. Entonces, haga una lista de sus inversiones. Usted puede hacer una lista de sus inversiones terrenales, por supuesto, ¿no? Lo que tiene, lo que ha hecho, lo que ha ganado, sus planes, todo eso es totalmente válido. Haga usted de tarea una lista de sus inversiones hacia la eternidad. ¿Qué es lo que usted está almacenando espiritualmente como miembro o como servidor de la iglesia para la eternidad? Amén. Hágalo. Se lo dejo de tarea a ver qué. Y si lo estamos haciendo, qué bueno. Si no lo estamos haciendo, bueno. Aquí está Pastor René, Pastorita Laura. El Pastor René ya no puede ejercer. Él hizo lo que tenía que hacer. Y lo hicieron bien. Y aquí está todavía. Y Laurita también, yo sé que ella quisiera Sara y todo, porque siempre ha sido muy activa la pastora Laura. Hicieron lo que tenían que hacer. Y ahora su hijo, que está al frente de la iglesia. Así que deben sentirse orgullosos de lo que han hecho y lo seguirán haciendo, porque el estar aquí es un ejemplo para nosotros. Amén. Entonces, todo lo que hagamos aquí en la tierra, pues va a tener una repercusión para la eternidad. Entonces, hay que aprovechar bien el tiempo. Por supuesto, mire, en las cuestiones de la prioridad del tiempo, en primer lugar está Dios. En segundo lugar está la familia. En tercer lugar está nuestro trabajo para mantener a nuestra familia, y ya después viene el ministerio. Ese es el orden de prioridad. A veces dicen, no, antes que la familia está el trabajo en la iglesia. No. ¿Qué caso tendría que esté yo tratando de ganar al mundo si tengo descuidada a mi familia? Después de Dios, mi prioridad es la familia. Tengo la responsabilidad de mantenerla y luego también ya el servicio a Dios, ¿verdad? Bueno, en el caso de muchos de nosotros, no tenemos, nuestro trabajo es el ministerio. En otros casos, bueno, usted tiene su trabajo secular y el tiempo que dedica a la iglesia, ¿no? Entonces, esa es la realidad. ¿Cuánto tiempo le dedica? Bueno, a Dios, a su familia, a su trabajo y a su servicio dentro de la iglesia. Vale la pena servir a Dios en el área que Dios lo coloque, que Dios lo ponga, donde se vaya preparando, ¿verdad? Porque en Comunidad Cristiana Nueva Vida siempre estamos preparando nuevas generaciones. Ahorita yo estoy consciente, por supuesto, espero que Dios me otorgue un poco más de vida, pero si Dios decide llevarme ya a su presencia, ¿verdad? Yo sé que la iglesia queda en buenas manos, ¿no? Bueno, primero pues de parte de Dios y después de toda la gente y todas las generaciones que hemos preparado para la iglesia, ¿no? Me iría conforme. No quiere decir que me quiero ir ya, ¿no? Pero Dios, aguántame un poquito, voy a querer un rayo ahorita aquí. Querías, no lo sabemos, ¿no? Pero estamos conscientes, estamos conformes, ¿no? Y yo le digo a Dios,
Y esto es ya personal, no ministerial. Dios, ¿qué más te puedo pedir? 52 años de casado con mi esposa, 4 hijas, 5 nietos y un bisnieto de 3 años, 5 meses. O sea, ya nos permitió ver esa generación con nuestro, que es la locura cuando va a la casa, ¿no? El bisnieto y todo, y me dice Beto, y bueno, ya, no, digo Dios, y todavía nos permite estar activos en el servicio, pero seguiremos trabajando, no descuidándonos hasta el tiempo que Dios diga. Amén. Entonces, el llamado y el carácter tiene que ver, por supuesto, ¿no? Obviamente, tenemos que ser conformados a imagen y semejanza de Dios, lo fuimos, ¿no? Pero, ¿qué es el carácter? Es la manera de pensar y de actuar de una persona, ¿verdad? Y en estas características se distingue de otras personas, ¿no? Todos tenemos un carácter específico, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. ¿Cómo como cristianos se va desarrollando nuestro carácter? A través del fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto nos habla del crecimiento espiritual del cristiano. Son 9 elementos del fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5, del 22 al 24, pero antes de esos versos, el apóstol Pablo, ahí mismo en Gálatas 5, describe lo que son las obras de la carne, y luego habla ya del fruto del Espíritu Santo. Todos los días, todos los cristianos debemos crecer un poco, espiritualmente hablando, en nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz. Debemos crecer estos 3 elementos en la relación con el prójimo: paciencia, benignidad y bondad. Y debemos crecer espiritualmente en la relación con uno mismo: fe, mansedumbre y templanza. Amén. Es un fruto, no es frutos. Es un fruto porque es nada más un Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está usted? ¿Evalúa usted su crecimiento cada día en la relación con Dios, con el prójimo y con uno mismo? Ahí implica una responsabilidad de parte de nosotros. Dios hace su parte, el Espíritu Santo quiere estar haciendo su parte, pero nosotros tenemos que permitirlo para que nuestro carácter se vaya desarrollando conforme a la imagen, semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En su carácter, Él de hombre. Ok. Entonces, Dios nos llama obviamente a una relación personal, y el carácter se desarrolla en ese marco de nuestra relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, ahí es una preparación, y Dios va obrando paulatinamente. Dios obró en Abraham. Al principio distorsionó la verdad y todo, pero llegó a ser el padre, ¿verdad?, de la nación, un hombre de fe, valiente. Moisés. ¿Me das los 5? Los 5 dedos. Ok, perfecto, sí, gracias, muy amable, sí. Moisés, el gran líder, libertador. Su primera etapa de su vida fue en Egipto, como príncipe de Egipto y general, y después Dios lo fue transformando. Es más, Dios lo tuvo que pasar por un proceso de 40 años como pastor de las ovejas de su suegro. Fue un tiempo de preparación para pasar después otros 40 años guiando a una nación de aproximadamente 2 millones de personas, de todo lo que... Pero no hubo un profeta más grande que él. Así está descrito en los últimos versos, ¿no? Así, con tantos hombres, con Jeremías, ¿no? Le llamaban el profeta llorón porque siempre lloraba. El rey David,
lamentablemente falló como esposo, como padre, ¿verdad? Pero bueno, Dios trató con él. Como rey fue excelente, el mejor rey, y conquistó todo lo que tenía que hacer. Pablo, en su carácter de Saulo de Tarso, lo que era, ¿no? Era hasta perseguidor a muerte de la iglesia cristiana. Y ya como cristiano, Dios empezó a moldearlo en su carácter, Pasaron años cuando él ya como cristiano después regresó a Jerusalén y empezó a relacionarse con la gente, con los cristianos. Todos pasamos por ese proceso. Usted, los discípulos del Señor Jesucristo, los llevan un proceso y aún así les costó mucho trabajo, porque los 12 comieron con Él 3 años, vivieron con Él, recibieron las mismas enseñanzas, todo, ¿no? Todo. Fue un proceso de aprendizaje y de crecimiento para ellos, ¿no? Y sabemos lo que pasó. Aún así, uno de ellos lo traicionó. Entonces, todos, en cada día está usted pasando por ese proceso. El desarrollo del carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza, ¿verdad? Bueno, tenemos una relación de amor con Él. Y en el servicio a Dios, fíjese, a ver si estoy bien con el término. Cuando estamos sirviendo a Dios, eso nos forza más a cuidarnos. Nos forza a orar más, que todos deberíamos orar, ¿no? Sirvamos o no. Pero en el servicio nos forza a orar más, nos forza a prepararnos mejor en el estudio, al venir más a la iglesia, en fin, ¿no? El área del servicio nos forza y nos prepara para hacer mejores las cosas cada día. Amén. Así que así es como estamos. Bueno, ya me quedó poco, ¿verdad? Y el domingo seguiremos, si me lo permiten, con este tema del llamado a servir a Dios. Usted puede servir a Dios, respetando a todas las iglesias, denominaciones cristianas. En Comunidad Cristiana Nueva Vida, la mujer tiene un papel sumamente importante en nosotros y una oportunidad también para servir a Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños que ya están desde ahorita preparándose en la escuela, en salones y todo, hay una oportunidad, todos, absolutamente todos, para poder servir a Dios, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y poder seguir con este tema. Ajá. Vamos a ver qué es un llamado después, cuál es el llamado y cómo Dios nos puede llamar, nos llama a cada uno de nosotros. Amén. Permítame orar. Padre, te damos muchas gracias por este esfuerzo en este viernes, en esta noche ya que estamos aquí con nuestros pastores, miembros de nuestras iglesias, bueno, no solo de aquí de Veracruz, sino de Jalapa, también nuestros pastores de Tuxtla Gutiérrez, nuestro pastor Juan Carlos de Toluca. Gracias que a mi esposa y a mí nos permitiste también llegar sanos y salvos y estar aquí con nuestra iglesia, Señor, pasando un tiempo hermoso, Padre. Y síguenos preparando. Vemos lo que está pasando allá afuera, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y cómo cada día de una forma acelerada se están dando los acontecimientos. Estamos ya en el umbral es la puerta de acceso a los acontecimientos de los últimos tiempos. Por supuesto, nadie puede determinar un día, una fecha en que el Señor Jesucristo bajará a las nubes y arrebatará a su iglesia. Está pronto, pero no podemos determinar la fecha, pero vemos que se está acercando de una forma acelerada, Señor. Es urgente ir, predicar el mensaje de salvación. Todavía Dios está siendo paciente porque Él quisiera que todos se arrepintieran de sus pecados. Gracias, Señor, y cubrimos esta iglesia, los pastores, los miembros, los servidores, y gracias por la oportunidad de servirte.
Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.